Hace un tiempo visité una persona que estaba muy molesta con Dios. Me dijo que no podía creer en un Dios que permite el sufrimiento a las personas buenas. Estaba inmerso en un gran dolor por la muerte de su cónyuge, la cual murió a los 60 años de cáncer. En nuestra conversación me dijo que le había preguntado a su sacerdote, el cual le había dicho que esto era cuestión de fe. Pero aún así, esta persona no podía entender lo que le había sucedido y cuestionaba su coraje con Dios, con historias como el arca de Noé, cómo Dios permite que pasen cosas malas a gente buena y cómo permite que mueran bebés o mujeres embarazadas. Estuve escuchándole atentamente y lo dejé que se desahogara su coraje con Dios. Pero entonces, a un momento de la conversación, él me dijo, ¿qué opinas? Y yo le contesté, bueno, entiendo perfectamente lo que usted está pasando, aunque realmente no puedo explicarlo. Sí le invito a que usted haga una entrada de jornal o lo anote y que sea una lista de las preguntas que usted tiene para cuando se encuentre con Dios. Su sufrimiento y todo lo que está pasando son buenas preguntas para hacerle a Dios el día que usted se encuentre con Él. Por último, le dije que lo mantendría en mis oraciones y que le iba a pedir consuelo y sanidad a Dios para su vida. En situaciones como esta, yo diría que Dios lo sabe todo, que Dios nos ama y sufre con nosotros en tiempos de dolor. La vida a veces es un poco injusta y queremos pasar por situaciones de la manera más rápida y sin tener dificultades, aunque sean desagradables. Sin embargo, no estamos alejados de las historias bíblicas y de los siervos de Dios, porque aún así el profeta Isaías recordó al pueblo que en los momentos difíciles de su vida, en el exilio y en la esclavitud, Dios estaba presente. Dios, el Dios de misericordia, está recordándonos continuamente que camina con nosotros en medio del dolor. A while ago, I visited this person that was very upset with God. He was very concerned because he was suffering due to the death of his wife. And was experiencing a lot of grief. She died of cancer in her early 60s. In our conversation, he told me that his priest and him had a conversation about this subject, and the priest told him that this was a matter of faith. He questioned the story of Noah and how God allows the world to suffer and allowing babies to die or pregnant women. I was listening to him and in my mind asking God to give me the word for him as he was venting about his anger with God. At some point in the conversation, he told me, "What do you think?" And I answered, "I understand really what you're going through. And even when I cannot explain it to you, I suggest that you have a little notebook or a journal and you write about that and keep those answers or those questions in your mind for the day that you meet God and can ask those questions to God directly." Lastly, I told him that I was going to keep him in my prayers for God to provide comfort to his life and healing. In situations like that, I would say that God knows everything and God loves us so much and suffer with us in the midst of the suffering. And even when the situations are unfair, we really can count on a God that walk with us through the difficulties, even when these situations really suck. However, we're not distant from the biblical stories and God's servants in the Bible. The prophet Isaiah is reminding us, as the people of God were in exile and slavery, that God will continue loving us and will continue walking with us no matter what we're going through. He reminds us that God walks with us in the midst of suffering, and God is the one that heals and comforts and cries with us in the midst of the sadness. El libro de hoy, la historia que estamos haciendo alusión en el texto bíblico de hoy es del libro Isaías, uno de los profetas de la Biblia hebrea y es el primero de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Su composición se creía
que fue durante el cautiverio babilónico, y es un texto que nos habla de cómo Dios caminó con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, durante el tiempo del profeta Isaías en el siglo aproximado 8 antes de Cristo. El texto que estamos haciendo alusión en el día en la reflexión para hoy se encuentra en la sección llamada Situación histórica entre los 40 y 55 de Isaías, y se habla aquí, ya Jerusalén ha sido destruida y el exilio babilónico ha comenzado. En efecto, el texto que nos está hablando es donde el exilio está a punto de terminar, y Isaías centra su papel primordialmente en Jerusalén y en el plan de Dios para el mundo. The text of reflection today is the book of Isaiah in the Hebrew Bible, which is one of the major prophets of the Christian Old Testament. The text that we are reflecting today happened during the Babylonian captivity. And the book that we read today, it's meditating in the destiny of Jerusalem after the exile. The text for today is rooted in the historic prophet of Isaiah, and is talking to the kingdom of Judah in the 8th century before Christ, what is content in the chapters 40 to 55, the historical situation of Jerusalem at that moment. It seems to happen when the Jerusalem has been destroyed and they are in the exile, the Babylonian exile, already in effect. It's presenting the exile, and Isaiah is focusing on the primary role of Jerusalem and God's plan for the world. The text begins talking about how the prophet sees God, and he begins saying the message from God at that moment, where the question is the one of the sermon today, mighty God. And the text begins talking, saying, have you not known? Have you not heard? Has it not been told you from the beginning? Have you not understood from the foundations of the earth? El texto de hoy se encuentra, Isaías está centrando el papel primordial de Israel en el plan de Dios para el mundo. Y cuando escuchamos al profeta hablar, vemos cómo comienza diciendo un mensaje de Dios, y es la pregunta para hoy, el Dios poderoso. Pero comienza diciendo, ¿acaso no lo saben? ¿Nunca lo han oído? ¿Nunca les dijeron desde el principio? ¿Acaso nadie les enseñó esto desde que se fundó la tierra? Según el profeta, Dios es el creador, quien fundó la tierra y todo el resto de la creación. Isaías les recordó al pueblo de Israel que incluso cuando no vemos a Dios cerca de nosotros, Dios es real. Pueden saber con certeza que Dios está siempre presente, el santo y el más poderoso, y Dios actuará en todo lo que dejemos que Dios haga. El texto continúa diciendo, ¿con quién entonces pueden compararme? Dice el santo en el verso 26, levanten los ojos al cielo y miren quién creó todas las cosas. Él saca y cuenta su ejército de estrellas y todos los llama por su nombre, ninguna de ellas falta. Tan grande es su poder, tan poderoso su dominio. According to the prophet, God is the creator, the one who founded the earth and all the rest of the creation. Isaiah reminded the people of Israel that even when we don't see God close to us, God is real. They can know for sure that God is always present, the Holy One and the most powerful. God will act in everything we let God work on. So the text continues saying, to whom then will you compare me? Or who is my equal, says the Holy One. Lift up your eyes on high and see, who created this? He who brings out their hosts and numbers them, calling them all by name, because he is the great strength, mighty in power, no one is missing. Then Isaiah asked the people of Israel why they are not understanding this dimension of God. Again, asking if they haven't heard about God and God's acts. So the text continues saying, why did you say, O Jacob,
and speak, O Israel, my way is hidden from the Lord, and my right is disregarded by my God. Have you not known? Have you not heard? El texto, Isaías entonces pregunta al pueblo de Israel, ¿por qué no están entendiendo esta dimensión de Dios? Preguntando nuevamente si no han oído hablar de Dios y de sus actos. Por eso el texto dice, tú, Jacob, ¿por qué dices que tu camino está oculto para el Señor? ¿Por qué, Israel, alegas que Dios pasa por alto tu derecho? ¿Acaso no sabes ni nunca oíste decir esto? ¿Que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? Así que entonces Isaías le recuerda al pueblo de Dios la naturaleza de Dios al decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra. El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor da nuevas fuerzas al cansado. Isaiah reminded them, the Israel, why they're not understanding this dimension of God. Again, asking if they haven't heard about God and God's acts. Why do you say, O Jacob, and speak, O Israel, my way is hidden from the Lord, and my right is disregarded by my God? Have you not known? Have you not heard? Is Isaiah reminding God's people of God's nature by saying, the Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. This understanding is unsearchable. He gives power to the faint and strength to the powerless. Even when we cannot see God in our daily lives, God is always present, according to Isaiah. And I will give us and will give us the strength we need for the future. There is a powerful promise here in this text. That's why he says in the 30, even youths will faint and be weary, and the young will fall exhausted. But those who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like the eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Así que el texto nos dice que incluso cuando no podemos ver a Dios en nuestra vida diaria, Dios siempre está presente. Él nos dará la fuerza que necesitamos para el futuro. Hay una maravillosa promesa aquí en este texto, cuando dice, los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen, pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo, como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Hace poco el entrenador de mi perrita habanera Snow nos dijo que tuviéramos cuidado con los águilas cabeza blanca y los guaraguaos que andan volando sobre los vecindarios cazando los cachorritos. Mi esposo no creía esto y le tomó tiempo aceptar que tenía que llevar a la perrita al baño cogida de su correa. Hasta un día que vio un águila volando bien cerca de la casa. Estos animales que están en extinción, pero andan cazando perritos, ardillas y animales pequeños por el vecindario. Son animales fuertes y sus alas son súper amplias. Como son estos majestuosos animales, así aún recobrando sus fuerzas, hace Dios con nosotros, renovando nuestras fuerzas. Muchos han hablado de esto, incluso en la profecía de la venida de Jesús que acabamos de escuchar, reconociendo a Isaías todas las dimensiones y los nombres de Dios. Recently, my Havanese dog's nose trainer told us to be careful because bald eagles and other hunting birds fly over neighborhoods hunting the puppies for puppies. My husband didn't believe this, and it took a while for him to accept that he had to take our dog to the bathroom on her leash. Until one day, he saw an eagle flying near the house. These animals are endangered, but they hunt puppies, squirrels, and small animals in the neighborhoods. They are strong animals, and their wings are super wide. What are these majestic animals like, even recovering their strength? That's the way God does with us, renewing our strength. Many have spoken about this, even in the prophecy of Jesus' coming. And Isaiah is recognizing all the dimensions and names
of God when he talks about this. El texto de Isaías en el capítulo 9, versos 6 y 7 nos da una descripción de cómo Isaías ve a este Dios majestuoso, este Dios que todo lo puede. Es un texto que hemos leído muchas veces, sobre todo cuando estamos cerca de la Navidad, que dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Sobre los hombros llevará su principado y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límites. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia del derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. So God, Isaiah is explaining that majestic way of God, the God that gives us the strength, the God that can work through different situations, the God can walk with us, and he also mentions other names of God, particularly in Isaiah 9 when he says this verse that we usually read for Christmas. And it says, for a child has been born for us, a son given to us. Authority rests upon his shoulders, and he is named Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. His authority shall grow continually, and there shall be endless peace for the throne of David and his kingdom. He will establish and uphold it with justice and with righteousness from this time onwards and forevermore. The seal of the Lord of hosts will do this. This is the constant message of the prophet Isaiah. This is the God he preaches. We can be witnesses of what God has done in us and also see those characteristics of God in our lives. God is that and much more. Así que este es el mensaje del profeta Isaías en el día de hoy. Es el Dios que predica Isaías y es el Dios que predicamos nosotros. Podemos ser testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros y también ver estas características de Dios. Dios es eso y mucho más. Hoy les hago la pregunta de Isaías. ¿Acaso no lo saben? ¿Nunca lo han oído? ¿Nunca les dijeron desde el principio? Dios es maravilloso, impresionante, poderoso, Padre eterno y Príncipe de paz. Dios está aquí consolándonos, escuchándonos y en tiempos como los que estamos viviendo hoy día, tiempos como el profeta Isaías, Dios nos recuerda que al igual que caminó con Israel, también caminará con nosotros. La pregunta es, ¿qué ha hecho Dios por ustedes? Recordemos lo que Dios hace diariamente por nosotros. Recordemos que Dios siempre está presente escuchándonos y está más que presente cuando nos acercamos a la mesa. So today I ask you the same question Isaiah is asking to the people of Israel. Have you not known? Have you not heard? Has it not been told to you from the beginning? God is wonderful, awesome, mighty one, everlasting Father, and Prince of Peace. God is here comforting and listening to us like in Isaiah's time. Like the prophet asked the people of Israel, today I ask to you, what has God done for you? May we remember what God has done for us every day of our lives. And may we remember that God is always present and listening to us as we approach the table. Dios te bendiga. God bless you.